Y esto es A medias con una invitada especial. de corrupción, un episodio de corrupción con una invitada especial que ya la han visto varias veces acá. Seguro la reconocen. Creo que Merchi es la segunda persona que más ha aparecido en el podcast. ¿Verdad? Voy a Como, comprar, voy a empezar a cobrar. este es como tu Todavía tercer no. Yo episodio. creo, No, no puedes como el cobrar, Merche, eso tercero. sería corrupción. No, chicos, Sería tráfico imagínate, de eso para mí es influencia. un honor. Un honor. Gracias por estar con Sí. nosotros siempre, Merchi. Vamos a hablar de un tema que tú pues manejas desde hace décadas ya. No solamente el tema de la corrupción, que Merchi ha estado al frente de Transparencia Venezuela durante muchísimos años, sino que es de las primeras en denunciar todo el entramado de corrupción en el Estado venezolano. Hoy vamos a hablar específicamente de no solamente la corrupción en el tema petrolero, ahora que está como en boga el Ujú. tema petrolero, a partir del 3 de enero que ha cambiado toda la situación política venezolana, sino también del caso por narcoterrorismo y narcotráfico que enfrentan Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos. Y por eso quiero empezar por ese tema, de Merchi, que tú conoces muy bien, has denunciado desde Transparencia el tema del narcotráfico y cómo es parte de las economías ilícitas en Venezuela. Y una de las cosas que cambia a partir de la captura de Maduro es la acusación del Departamento de Justicia en contra de los imputados, entre ellos Maduro y Cilia, pero hay otros imputados también en ese caso. Dice que ya no es jefe de un cartel, o por lo menos no lo menciona tanto en la acusación, lo menciona apenas dos veces el cartel de los soles, sino dice que es un entramado de una especie de corrupción clientelar que tiene que ver con el narcotráfico. Queríamos preguntarte, ¿por qué tú crees que esto pasa y en realidad cómo han estudiado ustedes esta estructura criminal en Venezuela? ¿Es realmente un cartel o es justamente un sistema clientelar? O los dos. Bueno, gracias chicos, encanta estar aquí. Y fíjate, sí, yo creo que es más bien, nosotros lo hemos definido como una red de gran corrupción transnacional, así lo hemos definido. Y además hemos definido esto incluyendo la relación perversa que hay con todos los grupos de crimen organizado, en donde se manejan en conjunto de formas distintas, con mecanismos distintos, pero en conjunto con las economías ilícitas. Y nosotros hemos definido ya desde hace varios años que la relación entre el Estado y los grupos criminales es híbrida. Es una calificación académica, pero que explica muy bien por qué no se entiende dónde termina el Estado en la actividad y dónde empieza los grupos criminales, y al revés, dónde termina en la actividad de los grupos criminales y dónde empieza el Estado, porque hay apoyo, participación, intercambio de capacidades, los mismos bienes, inclusive los mismos bienes del Estado se utilizan para muchas operaciones ilícitas. La estructura muchas veces de cuerpos enteros militares protegiendo áreas que son del manejo del narcotráfico, por ejemplo, o el manejo tan irregular que hacen desde el arco minero de la explotación del oro, en donde desde hace años, esa historia además es fascinante, deberíamos hacer películas de eso, porque desde hace años había mucho interés por el oro, por supuesto, desde hace décadas, yo creo que toda la vida se ha sacado oro del estado Bolívar y la frontera con el estado Amazonas, pero la verdad es que a partir de la creación en 2016 del arco minero del Orinoco, hubo necesidad de aplacar los grupos criminales. ¿Pero qué hicieron para eso? Le dieron armas a algunos grupos criminales. Mm. Entonces está documentado como gobernador Rangel de aquel momento, a través de su jefe de seguridad, le entregaba armas a grupos criminales con la tarea de, mire, resuélvame ese lío que hay allí de tantos grupos y grupitos, pónganme orden allí. Y al principio hubo matanzas, ustedes se acuerdan, porque las hemos hablado. Una larga lista de matanzas en el estado Bolívar. Sí, sí, sí. Pero luego eso se consolidó y a partir de la pandemia no se conoce otra matanza porque los grupos criminales tienen control estable. A pesar de que allí está Guardia Nacional, Ejército, DGCIN, SEBIN, todos, todos. Ahí está. Bueno, de hecho hay cosas que son grupos militares que solamente se ven allí, como el Pagamo y el Gamo. Unas cosas que tienen esos logos extraños, siempre el DGCIN allí con su
con su dibujito de espartano, ¿se acuerdan? Que es el Sí, grupo de la de, Ale- calavera y tal. de Alexander Blanco Arteaga. Entonces, bueno, esa participación del Estado, esa relación perversa, tiene que ver con esa definición que hace el fiscal en la acusación cuando lo llama sistema clientelar, porque la relación es clientelar, ¿no? De hecho, esa relación clientelar se extiende desde hace ya tiempo al mundo de la empresa privada. Esa cantidad de empresas que han crecido desorbitadamente en estos años. Bueno, las torres que hemos visto que han crecido en las Mercedes de Caracas, Mm, que se quedaban vacías y uno decía, bueno, pero ¿quién invierte en Venezuela si está en default técnico, si está en cesación de pagos del 2017, si aquí nadie saca nada, si esto es una crisis terrible? Bueno, lo que estaba pasando, según lo que nosotros hemos podido levantar, es que se estaba empezando a lavar el dinero dentro del país. Y por eso esa gran operación de Venezuela se arregló, donde vemos cantidad de negocios de todo tipo, pero que cuando uno ve quiénes son los dueños y quiénes son las personas del alto gobierno que están allí relacionadas, vemos que solamente hay un grupo pequeño de relacionados con el alto gobierno, en donde por supuesto la familia presidencial tiene un papel destacado, Delcy Rodríguez un papel destacadísimo, además por el control que ella tiene del sector económico en el país. Entonces, bueno, todo esto para decirles que sí nos parece muy interesante que se haya redefinido de cartel de los soles a sistema clientelar porque amplía la denuncia, no solamente a narcotráfico, sino primero a todos los ilícitos, pero también, por supuesto, a un tema que es de nuestro mayor interés, que es la corrupción, porque todo lo que está pasando es la definición de corrupción, la apropiación de lo público para fines personales o particulares. La apropiación de la mina, la apropiación del negocio, la apropiación del ministerio, de la fiscalía, del Tribunal Supremo. Toda esa apropiación para fines particulares que era la de mantenerse en el poder y la del beneficio económico de una avaricia increíble de ese pequeño grupo que aún se mantiene en el poder. Entonces, para los que nos están escuchando, es positivo que se haya cambiado la denominación de cartel a, Sistema ¿cuál era lo que clientelar. dijiste Bueno, ahorita? A esa es la sistema visión clientelar. O nuestra. sea, es positivo. Claro, Bueno, esa es la... pero tu visión para nosotros es la más válida porque, a ver, tú estás estudiando eso hace muchos años. La gente se asustó diciendo, bueno, pero ¿por qué quitaron que era un cartel? Ahora va a bajar la gravedad del cargo y ahora lo que tú nos estás explicando es que es todo lo contrario, sino que amplía la definición y tienen más, como más espacio de investigación, incluso más evidencia en contra de Maduro. Claro, así es como lo vemos nosotros. La verdad es que el cargo de narcotráfico tiene más años de delito. O sea, los narcotraficantes se les mete 30, 40, 50 y ellos van sumando cargos. En corrupción la verdad es que las sanciones son más cortas, lamentablemente, ¿no? Pero creo que hay un conjunto de cosas allí. Esa definición de sistema clientelar abarca el tema de narcotráfico y lo vemos en las actividades que se están denunciando como actividades ilegales, ¿no? Esas que nosotros hemos definido en seis, ¿no? En todas ellas incluye, perdón, el narcotráfico, eh, porque además es un tema que lo hace transnacional y de interés de Estados Unidos directo, ¿no? claro. Una de las Además cosas, que yo me imagino también, ujú, yo pensando aquí, nosotros en estas reuniones y con el equipo siempre pensando, bueno, ¿quiénes pueden ser las personas que tiene el fiscal como delatores, ¿no? claro, como testigos del caso, ¿no? ¿Quiénes son los testigos? ¿A quién va a presentar como testigo? Uno que pareciera lógico es el Pollo Carvajal, ¿no? Ujú. Pero bueno, ellos tienen muchos años allí detrás de estas cosas. No hay que olvidar que ya los sobrinos de Cilia estuvieron Por eso, con o sea, sentencia, pero con sentencia, sí, además sí, por narcotráfico. y se demostró exacto, fue fácil Exacto. demostrar su culpabilidad porque en poco tiempo Sí. los condenaron. Y claro, ¿y por qué los sobrinos de Cilia lo tuvieron tan fácil, no? Bueno, porque tenían unos privilegios que los hace parte de ese sistema clientelar. Claro, Mm. Por eso es que yo creo que, bueno, esto amplía
la posibilidad de incorporar nuevos delitos, ¿no? No, yo, por supuesto, no conozco la justicia norteamericana como para saber si eso judicialmente si los procedimientos, el tema procesal de Estados Unidos permite que esto sea positivo o no, ¿no? Yo solamente lo digo en los términos en que nosotros podemos Claro, analizar. yo lo que supongo que es mucho más fácil demostrar que estuvo involucrado en casos de narcotráfico que demostrar que es el jefe de un cartel. Por eso tendrías que Sí, decir, este cartel existe, esto tiene estos laboratorios, porque además el Es significado de verdad. cartel tiene, o de cártel, mejor dicho, en español, tiene una serie de condiciones. O sea, tienen que tener unos laboratorios, tienen que sí, sembrar la droga. Entonces, sí. como Tiene más que tener una complicado, supongo estructura yo, para la para justicia. la distribución, la producción, sí, es verdad. Eso Entonces, lo hace más complicado, es verdad. Pero y, fíjate que uno de los temas de la denuncia, uno de los 6 temas que nosotros hemos identificado es la relación con el Chapo Guzmán, con los Zetas. ujú. O ¿Cuáles sea, son esos seis? O sea, ¿cuáles son esas seis cosas que usted ha identificado? bueno, yo creo que sí, bueno, para ponerlas en orden, ¿verdad? Bueno, la primera es súper interesante, ¿no? Es que, porque además lo junta con otros tipos de delitos internacionales y es la entrega o la venta de pasaportes y de traslados seguros para el pago de la droga, ¿no? O sea, lo que es una cosa que se ha dicho desde hace muchos años, seguramente ustedes también lo han escuchado. Sí. Ujú. Mientras nosotros era muy difícil conseguir un pasaporte, se entregaban Ellos le pasaportes daban. a un gentío, ¿no? En la denuncia hablan hasta de precios de los pasaportes, ¿no? 15.000 dólares por pasaporte que se entregaban a terroristas que querían asilo en Europa. La verdad es que en algunas denuncias se ha hablado de que en algunos países los sistemas de justicia han hablado de que cuando capturan a algunos de estos terroristas tenían pasaportes venezolanos. Pero bueno, eso también puede ser, o sea, quiero decir, yo no tengo las evidencias en la mano, yo estoy repitiendo lo que dice el fiscal en la acusación, ¿no? Em, También nosotros vimos que estuvimos buscando a ver qué más se había dicho de eso y encontramos que, bueno, encontramos mucha información sobre eso, ¿no? La participación de pasaportes venezolanos en diferentes esquemas de ilícitos, pero sobre todo en los más preocupantes Que además acusan a de- Maduro cuando era canciller de habérselos otorgado, ¿no? Claro, y eso es una de las cosas que me parece más interesante, que es como que le tenían guardado el expediente desde antes. O sea, Maduro, ¿cuántos años tiene de presidente? Desde el 2013, ¿no? Mm. Entonces, 12 años, 13 años, iba para 13. Y antes Y tuvo 7 de canciller. exactamente. Y cuando era canciller, no está en la denuncia de Estados Unidos, pero yo quiero recordarlo aquí con ustedes, que Eusenando Acevedo, que era el jefe de Odebrecht en Venezuela, y de Estados Unidos también, era el jefe de Odebrecht en Estados Unidos y en Venezuela, era gran personaje en Venezuela, se sentaba con Chávez en los aló presidente y tal, y le decía, mi gran amigo, y teníamos, bueno, ustedes saben la cantidad de obras de Odebrecht que no se terminaron nunca, en Venezuela, pero Eusenando, cuando fue el fiscal de Luisa Ortega Díaz a tomarle declaración a Brasil, que él ya estaba preso, el señor Eusenando Acevedo, declaró que le había entregado un maletín con 800.000 dólares en efectivo a Maduro en la Casa Amarilla, en la Cancillería. Eso está en internet, porque Mm. el fiscal que Wow. levantó ese caso, perdón, esa entrevista en la justicia de Brasil, no pudo regresar al país porque le dictaron auto de detención, obviamente, ¿no? Y ahí empezó también la huida de Luis Ortega del país, ¿no? Entonces, esos fiscales, que era el fiscal 51, se llamaba Pedro algo, ya me voy a acordar, no pudieron regresar al país. Y Said Mundarain también, pues también tuvo que salir, ¿no? Entonces quiero decir que hay muchas denuncias muy concretas que tiene Maduro desde su época de canciller. Pero bueno, siguiendo con lo que sí dice la acusación de Estados Unidos, esta de los pasaportes me parece muy importante porque sería apoyar a grupos Grupos criminales, terroristas. grupos terroristas, perdón, que dice, que menciona directamente a Hezbollah.
Ujú. la denuncia, ¿no? El segundo, la segunda acción que definen como parte de la acusación es que hacían caja con el poder, o sea, utilizaban el poder para hacer negocios y allí habla directamente de narcotráfico, ¿no? Y habla de que utilizaban la estructura del Estado, las posibilidades de manejo del transporte con cobertura policial, militar, con apoyo logístico del Estado venezolano para todo el trabajo, todo el traslado y la protección de la droga y habla en ese caso, en ese tema, habla de esa relación que decíamos antes con los carteles mexicanos de Sinaloa, que estaba dirigido por el Chapo, y los Zetas, ¿no? Menciona también a los Zetas, con lo cual eh, estamos hablando de una operación transnacional muy evidente. Por eso es que digo que ahí deben tener al Pollo Carvajal hablando para bajar su sentencia con mucha claridad. En este punto también menciona el Tren de Aragua como organización, como banda criminal transnacional también. Y menciona lo que en algún momento conversamos, de que menciona también a Cilia como cuando era diputada. Recuerden que Cilia fue la presidenta del tribunal, de la Asamblea De la Asamblea Nacional, Nacional. de la Asamblea Nacional, y habla de que en el 2007, que bueno, se apoderó de miles, de cientos de miles de dólares por esa relación con el narcotráfico y que tenía reuniones con el que en ese momento tenía la Oficina Nacional Antidrogas, la ONA, que era Nelson Reverol Torres, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estaban utilizando el Estado para hacerse del dinero. El tercer punto, no sé si ustedes me interrumpen, por favor, No, no, está es bien. el de los negocios familiares, ¿no? Em, y yo ahí creo que sí se quedaron cortos, ¿no? Eh, Porque, bueno, allí la larga familia de Cilia, metida en el Estado, eh, en cargos altísimos, han estado, además han sido señalados en muchísimos casos, ¿no? En este punto, lo que menciona es que Cilia estaba implicada, no solamente Maduro, sino Cilia, pero también Nicolásito, el que llama, dice que su alias es Nicolásito o el príncipe, ¿no? Mm. Y además hace referencias a algunas cosas concretas, como que Nicolásito viajaba permanentemente a Medellín y que tenía oficina en Margarita y que tenía cada 15 días pasaba por Margarita y se habla, bueno, del manejo de grandes cantidades de droga y armas a Que través de incluso, Colombia para Estados Unidos. que lo que estaba leyendo es que incluso esos paquetes que al parecer eran droga, o presuntamente eran droga, venían en el mismo avión con el de Margarita. ¿Qué tal? Wow, O sea, Bueno, wow. hay pero que verle la exacto, cara a esto. claro, que eso también tiene que ver con el primer punto, del segundo punto, que es que utilizaban el Estado y la protección del Estado para que no les abrieran Trata. para que no les abrieran las maletas, para que no les pidieran requisa en ningún Ujú. aeropuerto donde llegaban, ¿no? Eh, Era un negocio. Ellos estaban participando, según esta denuncia, de una operación transnacional de alto vuelo eh, con el narcotráfico internacional, con las redes de narcotráfico internacional. Que bueno, nosotros, como ustedes saben, lo hemos estado denunciando y nuestros últimos informes sobre narcotráfico, pues lo decimos. Lo que pasa es que aquí tienen evidencias que tiene la justicia y que una organización de la sociedad civil no tiene, ¿no? Claro, la sociedad civil lo que tiene es informantes, testigos, tal, pero Exacto, y hace seguimiento a cosas y verifica noticias. datos con periodistas de otros países y levanta información en otros países, con fiscales o con policías de otros países para verificar algunas cosas, pero sí, nosotros no tenemos justicia. Y de hecho, la justicia venezolana, para confirmar el punto 2 de que se utiliza el Estado, esa justicia, que por cierto está íntegra, aunque haya salido Maduro, no hemos visto que han cambiado a ningún magistrado, ni ha habido ningún cambio en el área de justicia, que para nosotros es lo más importante. O sea, si cambia la justicia, empieza a cambiar el país, ¿no? Y es que Mm. eh,
No, ustedes saben que nosotros hacemos seguimiento a todos los casos, bueno, no a todos, pues son muchos, pero a muchos casos de corrupción que están fuera, ¿no? Que los ha abierto la justicia Ujú. de otros países. Y pues hemos tenido oportunidad de hablar con fiscales y policías y todos nos dicen lo mismo. Ellos hacen solicitudes de información a la Fiscalía venezolana o a la policía venezolana o a cualquier institución en Venezuela y no obtienen respuesta, a pesar de que hay convenciones internacionales de cooperación que los obliga a colaborar, ¿no? Los casos que se avanzan en otros países se logra avanzar primero por investigaciones que hacen mucho en Estados Unidos, en Suiza, etcétera, pero también con la colaboración de terceros. O sea, Argentina siempre dice, nosotros podemos avanzar en los casos porque tenemos información de Panamá, de Suiza y de Estados Unidos, pero de Venezuela, es más, la gente que lleva el caso del tren de Aragua, y Ana no me dejará mentir porque nosotros estuvimos juntas hoy escuchando al jefe de la policía de Chile, cuando, Increíble. ¿verdad? Increíble, cuando él contaba el caso del tren de Aragua en Chile y la captura de los responsables del asesinato del teniente Ojeda. Ellos mismos nos dicen, nosotros hemos pedido, no que nos den información sobre temas de corrupción, que nos den los antecedentes penales de algunas personas y ni siquiera eso responde Venezuela, ¿no? O sea, que la justicia venezolana no solamente logra impunidad dentro del país, sino que promueve la impunidad fuera del país. Entonces, Claro. bueno, eso digo, lo digo para apoyar más el segundo punto de la denuncia. Para pasar al cuarto elemento, sí, de motivos de la denuncia, es bueno, los colectivos, ¿no? El uso de estos grupos que obviamente son paramilitares, grupos armados, que además los conocemos desde hace años, eh, muchísimos años. Yo creo que vamos para 20 años con esos colectivos por ahí armados, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, Entonces, se puede definir un colectivo como grupos paramilitares armados, ¿no? O sea, grupos sí, paramilitares están exacto, a la sí. par del Estado. Como para A la la gente que par no del sepa, no Estado, son. exacto. Que además los define y dice que facilitan, apoyan y protegen y participan en las operaciones de narcotráfico. Y hablan además, muy interesante mencionar que hablan de la pareja Maduro Flores, ¿no? En Mm. todo esto siempre hablan de los dos, Maduro Moros y Para que Flores sepa. Maduro, Porque la para gente diciendo, no, pobrecita Cilia, que es la esposa, no, Cilia es igual de criminal que Maduro. bueno, es que Sépanlo, esa mujer también tiene. Cilia tuvo un cargo más importante que Maduro al principio, era presidenta de la Asamblea Nacional. En aquella época, yo no sé si recuerdan, Pedro Pablo Peñalosa publicó un reportaje que se llamaba El Jardín de las Flores, en donde mencionaba la cantidad de personas de la familia que Cilia había metido en la Asamblea Nacional. Mm. No me acuerdo cuántas personas, pero eran muchísimas, ¿no? Pero además hay que recordar a los hijos de Cilia, que tienen una cantidad de negocios en todas partes, eh, Ujú. que los negocios se han publicado, no hace falta recordarlos muchos aquí, pero sí quiero recordar a Eric Malpica Flores, porque Eric Malpica es un personaje importante en toda la trama. Recuerdan el caso del carretero napolitano, es más reciente, Ujú. y lo que nosotros publicamos juntos con el resto de las organizaciones periodísticas con las que nos aliamos, es que Carretero, que tenía decenas de contratos con el Estado importantes, ¿no? Entre ellas el Estadio Monumental, que es una belleza, el estadio de, del, Yo nunca fui. ay, yo De sé, una de belleza, la Rinconada. de la Rinconada, sí. Perdió el Caracas en la vez que fui, así que no me gustó mucho, pero bueno. Mm. Pero ese estadio, ¿cuántos años estuvieron para hacerlo? Uh, Uh, Uf, ya yo me había olvidado de eso cuando lo inauguraron. Y bueno, eso lo construyó Carretero Napolitano, un empresario panameño con alianzas muy fuertes con Eric Malpica Flores y con el hijo de Cilia Flores. El caso es que este personaje que llegó a Venezuela a través perdón, de Cuba, porque es un personaje que tiene muchísimos más años trabajando con Cuba, de hecho, ha estado sacando hasta petróleo, barcos de petróleo últimamente. Pero lo que nosotros recibimos por unas delaciones que veíamos, teníamos
¿Cómo? El napolitano recibía los pagos desde Venezuela, por cierto, en diferentes bancos, pero uno de esos bancos era el de Vargas, los bancos de Víctor Víctor Vargas. Vargas. Y al día siguiente, no, o sea, ni siquiera esperaban para meter el paro. Al día siguiente le transfería, pero millones, al cuñado de Eric Malpica Flores, al esposo de la hermana. Ahí ustedes Y pudieron no fue una corroborar eso. vez, sí, ¿Qué tal? Wow, eso fue lo que publicamos. Esa wow. es la primera investigación, la primera que publicamos. La segunda que publicamos tenía que ver con el uso de los aviones de carretero para mover a la familia y al cuñado de Eric Malpica y los viajes para Cuba y esa triangulación Sí. Panamá, Cuba, Venezuela. De hecho, uno de esos aviones se estrelló en Maiquetía hace menos de 2 meses. Sí, no, bueno, creo que un poquito más. Es que el tiempo pasa de una Sí, manera sí, hace unos espantosa. meses se estrelló. Sí, Él sobrevivió, él estaba, creo que Él a bordo. sobrevivió, pero murieron dos personas. Murieron, creo que el piloto y el copiloto, o Y no la otra sabemos. persona que se salvó no se sabe quién es. Bueno, hay rumores, pero no se sabe quién es. Hasta qué puede ser loco. alguien Malpica, o Y, sea, el- uno no sabe. y luego de eso, el mes pasado, eso sí fue el mes pasado, recuerdo en diciembre, el Departamento del Tesoro emite una sanción en contra del carretero napolitano, que es una de las personas que tiene además, ustedes han denunciado que tiene esas relaciones petroleras Sí. con Venezuela. Pero además volvió a incorporar a Eric Malpica, volvió a sancionar a Eric Malpica, lo volvió a incluir en las listas de OFAC, que Mm, lo habían sacado a cambio de la entrega de varios gringos. mm, En algún momento se negoció la entrega de unos norteamericanos por levantar las sanciones de Eric Malpica. O sea, imagínate lo importante que era, que bueno, eso es también usar el Estado venezolano para sus fines, ¿no? claro, Es que es un robo a gran escala. Y bueno, sí, para seguir y terminar con los motivos de la denuncia, está el tema de la relación con los aviones. Bueno, ya más o menos la hemos hablado, pero hay un caso que menciona particular, que es el caso de la confiscación en Francia, en París, sí, de 1,3 toneladas de droga que llegó desde Maiquetía en un avión de Air France. Y es interesante porque en la denuncia se lee que Maduro se molestó con Diosdado y con el Pollo porque utilizaron el aeropuerto de Maiquetía y la línea aérea para el tráfico de drogas, ¿no? Y que además también hubo un reclamo porque estaban utilizando Maiquetías para el traslado de drogas, que una incautación que hubo en México también, ¿no? Entonces, bueno, interesante, todo eso suena obviamente a un cartel de drogas relacionado con otros carteles, pero a mí me parece lógico, yo no sé si en derecho la lógica sea sea suficiente. suficiente, pero me parece que es lógico definirlo como un sistema clientelar. El último punto de la denuncia es la relación con el Tren de Aragua, ¿no? Mm, Ujú. Y muy interesante porque también hace referencia el fiscal Clayton de la relación Maduro, que digo, sí, Maduro-Flores, ¿no? En ese caso. Y bueno, sobre el tren de Aragua, creo que podrán hilar bastante, porque además, después de las barbaridades que ha hecho el Tren de Aragua en América Latina sobre todo, debe haber mucha investigación que va a compartir la justicia de América Latina con claro, Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es porque más o menos el contenido de los motivos de la denuncia, ¿no? Así, lo quisimos poner así porque vamos a ver exactamente cuáles son los delitos tipificados en el Código de Estados Unidos que les van a aplicar, pero por supuesto ahí hasta ahora está el terrorismo, narcoterrorismo como uno de los fundamentales. quiero complementar algo que mencionaste, aparte de la reunión que facilitó Cilia Flores en 2007 cuando era diputada
con el que entonces era el director de la Oficina Nacional Antidrogas, que es Néstor Reverol, Ujú. y dos miembros de la FARC. Ella facilitó esa reunión y al parecer obtuvo dinero a cambio de esa reunión y obtuvo luego dinero del tráfico de drogas que sucedió a esa reunión, de los Sí, cuales una de las consecuencias fue que en 2015 se acusó a Reverol de delitos asociados con con narcotráfico. Esto narcotráfico. es antes de Trump, incluso, para Así los que es. estén criticando por allí que esto es un invento Sí. de Trump. No, no, todo esto es antes de Trump, sí, 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 sí. cómo no. Bueno, y la sentencia de los sobrinos también es antes de Trump. Exacto. Pero además Ujú. muchos decomisos en República Dominicana y en otros países. Y en esos países también se ha hecho mención a la participación de funcionarios de Mm, alto nivel en Venezuela. Con lo cual, como digo, creo que va a Estados Unidos o el fiscal y bueno, el juez va a tener que revisar mucho material y van a claro. tener bastante trabajo. La verdad es que a mí me encantaría poder conocer en detalle qué es lo que va a pasar allá, como no entiendo muy bien la justicia norteamericana, o sea, tendría que ser experto. Lo que creo que vamos a hacer es ver si conseguimos algún abogado experto en estos temas que nos Claro. vaya a partir del 17 de marzo explicando qué es lo que está pasando, por qué ocurren las cosas, por qué dicen una cosa y no otra. Bueno, eso, para Sí. ir entendiendo el proceso. Y otro de los casos Claro. que tú habías mencionado, que por encima, pero que quiero destacarlo, que es el Sí, de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que es el hijo de sí, Maduro, que El príncipe, el, sí, alias sí. el Príncipe. En 2020 se reunió en Medellín con representantes de las FARC, donde se discutieron acuerdos para transportar cocaína y armas a Estados Unidos desde 2020 a 2026. O sea, supuestamente, según la acusación, esa reunión se dio y quién sabe si realmente salieron ese tipo de drogas. Pero solamente el hecho de que exista esa reunión es conspiración, es un delito, ¿no? Pero además, alguien tuvo que dar el pitazo. Claro, O sea, eso claro. lo tienen registrado. Y fíjate, eso es después del Pollo Carvajal. sí, Así que Se creo que imaginen. hay varias etapas y una larga lista de irregularidades y delitos que se le están imputando, ¿no? sí. Sí. Bueno, vamos a ver, estamos muy interesados en conocerlo todo en detalle Sí, para ver hasta dónde Merchi. llega y a Mm, ver si esto también destapa casos de corrupción, de Mm, otros casos de corrupción, claro. porque responsabilidades en todo lo que ha estado pasando la tienen, en la destrucción de la institucionalidad, de los servicios públicos y Pero eso de... no lo van a, por eso no lo van a juzgar, o sea, eso no lo van a No, pero a lo mencionar. mejor van a hablar de algunos y entonces por allí nosotros vamos a conocer otras cosas, es lo que yo me imagino, ¿no? Mm. Que se va a empezar a conocer algunos otros actores, se va a empezar a nombrar otras personas y eso puede dar pie a que se abra una cantidad de casos adicionales. Una de las cosas que menciona Delcy Rodríguez, que ahora actúa de presidenta encargada, por supuesto De también dictadora encargada. ilegítima, Hay que claro. decir bien. Delcy Rodríguez anuncia la creación, esto fue ayer 15 de enero, en la Asamblea Nacional, de dos fondos que se van a administrar con los ingresos petroleros de las ventas que vaya a hacer Estados Unidos. Estos fondos a mí me recordaron mucho el fondo chino y el Fonden que manejó Hugo Chávez. em, y te quería preguntar desde el punto de vista de transparencia, este tipo de fondos que al parecer, bueno, en el pasado no han tenido transparencia, ustedes creo Pero que han podido existen investigar. todavía. Sí, 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 Esos exacto. fondos existen hoy. Ah, sí, todavía. Claro, y recibe Imagínate. un dineral todos los años del presupuesto. Yo no sé si fue el año pasado o el año antepasado, pero están en nuestra página web. El Fonden recibió así como el 40% del presupuesto. O Ah, no, sea, imagínate. no, el Fonden sigue siendo un fondo como que si les hiciera falta ocultar algo ya, porque si todo Claro, es porque opaco. Pero, Wow. allí, ajá. ¿a quién quiere engañar? Pero el Fonden sigue vigente Mm, y sigue siendo un fondo para el desarrollo, se llama sí. así. Y de hecho, este fondo Que ella dijo que era para trabajadores sociales, para los sueldos y tal, y el otro fondo es para la mejora de infraestructura, electricidad y todo lo demás. Al parecer, bueno, esto Eso puede lo va a ser en hacer los acuerdo gringos.
con los Estados Unidos que han dicho, la orden ejecutiva dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, es el que administrará los fondos, digamos, que la Sí. propiedad es de Venezuela, de esos fondos, pero que los administrará Marco Rubio en el sentido de que él va a decidir que este dinero va para, no sé, infraestructura de electricidad, por Bueno, ejemplo. tendría que decidir cómo es el proceso de contratación de a quién se va a contratar para los Ujú. temas eléctricos y tal, porque como sabemos, nuestra historia, lo que nos ha dicho es que todos los contratos que se hicieron para resolver el tema eléctrico, cuando teníamos Real, cuando Chávez declaró la emergencia eléctrica en el 2009, todo eso se perdió porque no se construyó ni los sistemas eólicos que están bellísimos en Maracaibo, Sí, ni las Maracaibo no, termoeléctricas. las termoeléctricas, nada de eso, o sea, todo eso se gastó el dinero, pero ni Tocoma, ni las barcazas, ni una cantidad. Nosotros una vez, nosotros hicimos el informe y creo recordar que eran como 40 contratos que sumaban 43.000 millones de dólares. Pero según los Wow. expertos, 23.000 millones de dólares se perdieron porque se pagaron y nunca se construyeron. Entonces, no ha habido una licitación ni una contratación transparente en Venezuela desde hace décadas. Porque ni siquiera las que van por el Banco Mundial, perdón, el Banco Mundial había desaparecido de Venezuela hace años, ni el del BID ni la CAF, porque la CAF y el BID participaron en el contrato de Tocoma. Eso la ganó un consorcio entre Odebrecht e INSAP, la empresa argentina. Y eso está ahí parado, ¿no? Así que no solamente necesitamos que el proceso de la selección de las empresas, o sea, primero seleccionar dónde se va a invertir en Guri, en resolver un problema de Maracaibo. O sea, yo no sé nada del sector eléctrico, pero los expertos sí saben y lo tienen todo mapeado. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuál licitación se va a abrir? ¿A quién se la va a ganar y cómo se la va a ganar? Y después, ¿cómo se le va a pagar y cómo se va a confirmar y comprobar que hay una ejecución técnica con la calidad y la necesidad que necesita el pueblo venezolano? Entonces, después, para eso se necesita un realero. El petróleo no da para tanto en poco tiempo. Entonces, una cosa que Se nosotros, necesita inversión entonces de afuera. claro, puede ser que venga el petróleo, pero eso va a ser largo, Claro, años, pues. Claro. años. Entonces, claro, una de las cosas que tenemos que saber es que tenemos que respirar profundo, aprender a meditar si no sabemos y no desesperarnos porque la cosa no se puede resolver rápido, porque lo destruyeron todo y reconstrucción es muy difícil. Entonces, esa etapa de Y estabilización porque que llama. la gente te iba a preguntar justo de eso, porque afuera de la cámara, Merche está diciendo que le pareció súper bien las tres fases que dijo Marco Rubio sobre la transición. Yo había pensado desde el punto de vista más político, tipo, bueno, María Corina y Edmundo no tienen poder dentro de Venezuela para tomar decisiones, pero ¿qué tan acertado ves tú esa interacción? No sé si control por parte de Estados Unidos y ahora el gobierno de Delcy. O sea, ¿se puede manejar la corrupción? ¿Se puede ir transformando toda la red criminal y que Estados Unidos pueda tener parte de eso y controlar por lo menos, por ejemplo, la parte petrolera? O sea, ¿qué tan fuerte es todo el sistema criminal y qué papel puede jugar Estados Unidos ahí en el control de todo? Mira, yo creo que Estados Unidos no se imagina el nivel de corrupción de Venezuela, ¿no? Yo creo que, aunque ellos sí, la verdad, creo que saben todo y todo, pero yo preferiría que allí estuviera incorporado también la oposición venezolana, ¿no? Me gustaría que no fuera un dúo, sino una tripartita. Entiendo que, bueno, negociar con Delcy va a ser difícil porque lo que yo veo y lo que quizá espero, no sé si siempre, como ustedes saben, yo siempre soy muy optimista, pero lo que yo espero es que se esté negociando la salida del régimen. O sea, ¿qué significa para mí la salida del régimen? La construcción de una Venezuela distinta. O sea, la construcción de un sistema en donde los poderes sean autónomos, estén en manos de gente capaz e íntegra, que haya procesos de control que impida que unos abusen de otros. Pero
pensemos solo en uno de ellos, en el sistema de justicia. ¿Cómo hace, o sea, lo que yo veo que creo que está negociando Trump y Marco Rubio más directamente con Delcy, son los temas más difíciles y por eso yo veo que Trump le tira flores, ¿no? De que no, ella es fantástica, tiene que ser fantástica para que haga lo que él quiere. Ahora, ¿de verdad él le va a pedir, hay que cambiar a los magistrados? ¿Y cómo vamos a elegir a los nuevos? ¿Y quién se va a postular en Venezuela a magistrado con ese sistema de extorsión, de irregularidad, con el DIGESIN y el SEBIN, control de las cosas, con el helicoide todavía abierto? O sea, lo que quiero decir es que hay como muchas cosas que ir arreglando en Venezuela para que podamos volver, porque yo no sé ustedes, pero yo quiero volver, Yo también. pero yo no puedo volver todavía. O sea, Claro, no Ujú. tengo ninguna seguridad de nada. es O sea, no es peligroso, claro. porque es muy peligroso. O sea, si yo vuelvo a Venezuela, ¿puedo hablar así como estamos hablando nosotros aquí? No. No. Puedo No, poder no preguntar, pudiese. no puedo No, tratar no a pudiese. alguien La de gente sí que Venezuela. está susurrando en las calles. O sea, imagínate. Entonces, esos cambios que se requieren para reducir y hacer desaparecer el sistema clientelar, esa red de gran corrupción transnacional que controla los ilícitos también, porque es la misma, hace falta muchos cambios. Y esos cambios no van a ser rápidos. Pero por eso es que creo que esa fase de estabilización va a requerir y nosotros tenemos que empezar a exigirle también. O sea, mira, si nosotros queremos la transición y para que eso ocurra, bueno, esa fase de estabilización, ¿qué tienes tú ahí en la lista, Marco Rubio? ¿Cuál es tu lista para decir, mira, sí, ya es estable? ¿No? O sea, ¿qué hace falta para que el Mundo González sea nuestro presidente de verdad y que esté en Venezuela mandando? O llamar a elecciones. Cualquiera de las dos cosas que entiendo que están sobre la mesa. ¿Qué Claro. hace falta? Entonces, esa lista la tenemos que hacer nosotros e irle preguntando a- a- al gobierno de Estados Unidos, porque de él sí no creo que nos hable todavía, ¿no? Por lo menos Ujú. No, porque a además, nosotros no nos habla, o sea, ella habla para su grupo y tratando de tranquilizar a su grupo, ¿no? De que no se le altere. Por eso es que ella sale diciendo estamos muy bien, aquí yo estoy sí, en sí. control de todo, porque también ella tiene que hablarle a su público. Sin Bueno, embargo, no sé, esto muy confuso, pero sí, es yo creo una que estamos época, en un momento peligroso, ¿no? como tú Porque decías, creo que lo decías fuera del aire, esto es como un tiempo de caos. Esto es un tiempo de caos. mucho caos que todavía no se ve claro el panorama adelante. O sea, no sabemos qué va a pasar el mes que viene, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. No, y yo por Ujú. eso digo, propongo dos cosas. Uno, que la gente en Venezuela, dentro de Venezuela, se proteja. Porque hemos estado recibiendo denuncias, sabes que nosotros tenemos la aplicación Dilo aquí, ¿no? Entonces Ujú. recibimos las denuncias, Ujú. la gente está toda afuera, pero por internet recibimos denuncias ahí. Impresionante el porcentaje de denuncias que son este mes de la Policía Nacional extorsionando es impresionante. Entonces, entre eso y la inseguridad jurídica, más la represión que todavía existe y que no se termina de liberar a los presos políticos, sino excarcelarlos, que eso es otra vergüenza, Mm, Ujú. dentro la gente se tiene que cuidar. Pero por otro lado, yo creo que los que podemos hablar, tenemos que empezar a exigir y a pedir, o sea, que ese trabajo que se está haciendo para acabar con el caos, que esa primera fase de estabilización, pues nos sirva para la construcción de la transición, ¿no? De una Venezuela íntegra, como nosotros la llamamos, transparente, libre, ¿no? ok, Entonces yo pido, por ejemplo, cerrar el helicoide ya, o sea, claro. por favor. Eh, bueno, desaparecer el DIGESIN, Y qué el sé yo, SEBIN, el SEBIN, el Instituto Antidrogas tiene que cambiar absolutamente porque era una herramienta, por supuesto, de parte de la estructura narcotraficante. Pero hay otras cosas que hay que empezar a pedir, ¿no? Como eso, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el contralor?
¿Qué pasa con la Contraloría, no? Pero Claro. bueno, eso ya sería Merchi, cosas. sobre el tema petrolero, ya con esto para cerrar, ustedes denunciaron que creo que en noviembre había 45% de los tanqueros era irregular o sancionado. Sí. Corrígeme si es el 45 o no. Eh, Era como eh, una gran parte, o era sea, casi la mitad. sí, sí, eran más de la mitad, Ah, más de la exactamente. mitad incluso. Era más de la mitad, sí. Si levantan sanciones, supongamos, ¿qué se puede, cómo se puede asegurar, por ejemplo, los Estados Unidos, de que no sigan saliendo barcos clandestinos con el transpondedor apagado, con una bandera que no es la venezolana, cosas que son crímenes, ¿no? O sea, que esas cosas no se pueden Sí, hacer, ¿no? exacto. entre Em, comillas. y cómo se garantiza realmente que la producción es la que es. O sea, ¿cómo se asegura que no se va a seguir traficando el petróleo venezolano o habiendo corrupción con el petróleo venezolano, incluso si llegan a quitar las sanciones en un escenario de negociación para el próximo año, por ejemplo? Sí. Bueno, yo creo que no se va a levantar las sanciones así nomás, ¿no? Yo creo que para levantar las sanciones, para garantizar, por ejemplo, una cosa que sí creo que le importa a Trump es qué es lo que va para Irán, Rusia y China, ¿no? Yo creo que lo que va a ocurrir lo que está pasando ahora, que ya ayer, antes de ayer, en estos días, Eni, Rexol y otras empresas internacionales están pidiendo licencia Mm. para comercializar petróleo venezolano, ¿no? Creo que va a haber una flexibilización de las licencias para entregarle, para abrir el negocio petrolero y aumentar la producción y la comercialización. Eso va a permitir que haya más ingresos en Venezuela, no solamente porque se puede aumentar la producción, no se va a aumentar la producción de un día para otro, eso es imposible, eso requiere, como dice Francisco Monaldi, más de 100.000 millones de dólares para realmente levantar como quisiéramos la producción petrolera, pero va a llegar al precio correcto, ¿no? O sea, no va a requerir hacer grandes descuentos porque no se va a tener que superar las sanciones y pagar a través de la flota fantasma. Lo que sí Ujú. creo es que entre esas sanciones, entre esas licencias van a tener que incluir a China, porque China tiene un negocio legítimo en Venezuela, tiene 8 empresas petroleras, pero digamos las principales que son dos y son las más antiguas, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional antes del 2015, ok, está bien, pero bueno, lo aprobó en la República y además a China se le deben 15.000 millones de dólares todavía. Es el primer acreedor de Venezuela. Entonces, bueno, pues China seguramente se sentará con Trump y tiene más fuerza que todos nosotros juntos, China, ¿verdad? Y bueno, ahí seguramente, aunque sea para cobrar lo que le deben, China va a tener que tener una licencia. Ahora, levantar las licencias, no estoy segura. Levantar las licencias o darle levantar la sanción o dar más licencias hace que se le acabe el negocio, por ejemplo, a gente como Carretero, Mm. por ejemplo. Aunque por los intereses propios de Marco Rubio, el negocio con Cuba está Guau, cerrado. Mm. qué bueno. Yo conversé con Pablo Díaz, él es el director de Diario de Cuba, no sé si lo conoces. Ya. Y para los que no saben, síganlo. Están en Instagram, es un buen Exacto, medio por lo que pasa en sí, Cuba, buenísimo. sí, es buenísimo. Y él dice que se le acabó, que él cree que el interés de Marco Rubio, el interés en Cuba hace bueno, no le va a llegar petróleo venezolano a Cuba y eso tiene a la isla en el piso con todos los dramas que sabemos, pero además me habló de unas enfermedades adicionales, una cantidad de virus extraños que tiene a todo el mundo enfermo en la isla. Y eso, él dice que es posible que Díaz Canal empiece también a negociar, ¿no? Creo que, bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Que se abre y es qué pasa con Cuba sobre todo, ¿no? Porque Nicaragua es como más extraño, ¿no? Nicolás no depende tanto de No nosotros. depende tanto de Venezuela, Ah. exactamente.
Pero bueno, sí, eso es lo que yo te podría contar Y sobre el ya tema. para despedir el programa, Merchi, ¿tú crees que estas medidas que han tomado recientes de, bueno, básicamente capturar a Maduro y queda de él sí, al parecer cooperando con los Estados Unidos, ¿tú crees que las economías ilícitas empiecen a mermar? Definitivamente mermen. Por ejemplo, el narcotráfico en las Fuerzas Armadas y toda la... ¿Tú crees que esto vaya a empezar a mermar por estos acuerdos o va a tener que solucionarse igual con la captura de estos jefes? ¿Cómo crees tú que se pueda Bueno, mira, la desarrollar? verdad es que la historia te cuenta que el narcotráfico tiene éxito Pase lo que más pase. allá, sí. Es un negocio demasiado atractivo y la gente está dispuesta a morir. Ahí lo vimos en las barcazas que siguen saliendo y siguen saliendo a pesar de ese horror, ¿no? Y bueno, ¿cuántos años? ¿No? Es un negocio muy poderoso y tiene gente detrás muy poderosa. Creo que hace falta un poco más, ¿no? Sí creo que se puede, que el negocio por Venezuela, acuérdense que el narcotráfico, que Venezuela es tránsito, Sí, no quizás producción. con Mm. si se logra realmente un cambio y las Ujú. fuerzas Armadas venezolanas se transforman y la policía se transforma y la Guardia Nacional se le pone otras funciones y se separa, no como está hasta ahora, que los responsables de la investigación de narcotráfico se le quitó al 6CPC y se le entregó a la Guardia Nacional. O sea, se le puso a los, a los, a cuidar a los perros, a los lobos cuidando carne, ¿no? Ujú. Bueno, hay que cambiar eso, ¿no? No solamente personas, sino que hay que cambiar estructuras y hay que reformular las relaciones entre los poderes y las instituciones. O sea, que el trabajito que nos toca es grande. Yo lo que creo es que en vez de deprimirnos porque dijo tal cosa Delcy o dijo tal cosa Tron y que cómo es posible, Ujú. eh, y que entonces nos pongamos bravos como a los venezolanos, ¿no? Como, arrecha. Mm. Eh, que empecemos a pensar qué puedo hacer yo. O sea, bueno, déjame ver qué puedo hacer yo. Y yo creo que juntos nosotros aquí, sentados aquí, pudiéramos empezar una campaña de exigencia o de propuesta Ujú. a los líderes de América Latina para que se incorporen en el proceso de reconstrucción de Venezuela, que se sumen a la Sí, exigencia de la estabilización con lo que nosotros los venezolanos queremos, o sea, que nos oigan a nosotros y nos respondan a nosotros. claro, No que vaya a América Latina, no sé qué organismo de América Latina, a decir no, que, bueno, no, que entonces dejen a decir, no, no sé, respondan a las necesidades de los venezolanos. Y las claro. tenemos claritas y las votamos. Nosotros votamos eso y lo dijimos clarito en Que el no pecho. sea la estabilización de la dictadura, sino la estabilización del país. Sí, y Bueno, de y la que igual todo lo democracia. que está diciendo Merchi pasa por transición política. Que eso lo dijeron uno de, no sé si recuerdan, pero hace poco hubo una reunión de todos los directivos de las petroleras con Trump y a pesar de que unos le dijeron como que, bueno, yo estoy acostumbrado a operar en riesgo, otras le dijeron, a mí me expropiaron 2 veces, yo no me voy a meter ahí. Entonces pasa por una estabilización política también que sea fructífero, tanto la parte económica con que se eliminen o se reduzcan la red de corrupción y las economías ilícitas. Que eso va de la mano con lo que dijo al final Marco Rubio, que necesitas una transición. Te Sí. estabilizas, tienes medio control de los recursos energéticos, pero si no hay una reforma de Estado e instituciones, ese cambio no va a ser a largo plazo y vas a tener una inseguridad tanto jurídica y económica que se va a seguir y no va a ser rentable para la gente que quiere invertir, incluso para el mismo Trump. Por eso digo que es que está en nuestras manos también empezar a exigir lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y no solamente exigírselo a Estados Unidos, sino que a todos esos países que se quedaron callados durante tanto tiempo y nos vieron sufrir y nos vieron migrar y se quejaron de nosotros porque éramos migrantes y nos decían, ay, sí, pobrecitos, o no, estamos profundamente preocupados. Bueno, que Hagan eh, algo, hagan algo, que hagan empiecen a, algo. sí, Que se ocupen sí, y que no se se ocupen, preocupen. sí, que se Exacto, ocupen. ocúpense que ustedes dejaron que todo esto pasara. Claro. Y ahora no, que Trump, que el derecho internacional, ayúdennos pues, Bueno, aprovechen el ayúdennos, derecho internacional para estabilizar el país. aprovechenlo Hay todos los para que nos acuerdos ayuden. sí, todos los acuerdos internacionales hablan de cooperación, todos. Tienen un capítulo dedicado a cooperación.
en justicia, en anticorrupción, en derecho humano, en todo. Bueno, vamos pues. tal cual. Ayúdenme. Gracias, Merchi, por tu tiempo, No, gracias a por darnos ustedes. esta aclarecedora entrevista de, bueno, cómo se puede desarrollar todo en los próximos meses. Justamente parte de la estabilización va por la transparencia en el ejercicio del poder y el manejo de los fondos públicos en el país, y eso es un trabajo que tú vienes haciendo hace un montón de años y que como venezolanos yo te lo agradezco y estoy seguro que el país te lo agradecerá en el Exacto. futuro de todo el trabajo que has hecho para que Venezuela sea un país que efectivamente rico, no solamente rico en recursos, sino que ese recursos se invierta de nuevo en el país para la prosperidad del país. Ojalá, pues en eso estamos. Este, sí, y en conclusión, Quedamos a medias. gracias, Suscríbanse. Mercy. Vayan a la página de transparencia que están todos los informes. Cuando la gente dice, bueno, esto es mentira, métense en los informes que está toda la información que Mercy está hablando y hay muchísima más. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscríbanse, denle like, coméntenos. Ay, me gustó mucho este episodio, amo a Mercy, qué bueno. Y vayan a Patreon si quieren ver estos episodios en vivo, hacer las preguntas en vivo y tener una comunidad increíble que son nuestros patroncitos. Sí, por ahí tienes un fan, te saludó desde el principio, que vio el episodio Y completico, Santiago. que Santiago es uno de nuestros patroncitos que admira tu trabajo también. Ay, tan bello. Muchísimas Entonces, gracias. Estamos para trabajar juntos. Creo que eso, en este momento nos necesitamos juntos. tal cual. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.